con los ignorantes y extraviados, porque Él también está rodeado de debilidad. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra y no es que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo lo dio en sus ángeles, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que aprendió a la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Gracias. Bendito sea Dios. Está, hermano, que es muy difícil de ver. Obedecer al Señor. No es muy sencillo. Principalmente cuando el Señor nos manda a un ministerio. Es muy delicado. Santo. Porque el ministro debe ser obediente como lo fue Jesucristo, como fue el Señor. Eso la Biblia dice: porque todos somos sacerdotes. Y aquí en el libro de Hebreos está hablando de sacerdote. El sacerdote no es cualquier cosa, ¿no? El sacerdote era el hombre importante que hacía mediación entre el pueblo y Dios. Entonces no era cualquier persona. Y ese sacerdote tenía que estar santificado para poder tener ese favor de Dios cuando él iba a ofrendar y sacrificar por los pecados. Que hoy día no existen esas ofrendas porque ya fue hecha por el Señor. Pero también sí, el ministro tiene que estar intercediendo a Dios por el pueblo. Aún por los otros ministros. Y es muy delicado, hermano, esto. Bendito Dios. Yo anhelaba al principio tener ministerio. Y cuando vi que se me negaba, no le di más importancia, pero con el tiempo fui entendiendo que no era cualquier cosa el ministerio que Dios da. Es muy delicado. Muy delicado, ¿por qué, hermano? Porque el ministro no puede darse el lujo de andar pensando más de los hermanos. El ministro no puede darse el lujo de hacer lo que muchos miembros hacen. Hoy, no importa, mañana uno se lleva el perdón. Yo me voy de vacaciones. Ya cuando vengo, ayuno 3, 4 días y me perdono. El ministro no puede hacer eso porque eso es una hipocresía y la hipocresía es pecado delante de Dios. Aleluya. Entonces es muy delicado, hermano. Pero también tiene atributos que tuvo el Señor. Sufrido, porque tiene que sufrir habladurías, opiniones malas, y cuanto a muchos hermanos. Sufrido porque muchas veces está solo, y eso no es una novedad. Sufrido porque tiene que soportar muchas cosas en la familia.
Entonces no es cualquier cosa, hermano. No voy a hablar sobre la vida del hombre, sino lo que Dios instituye. Y el pueblo muchas veces menosprecia el ministro. Algunos quizás no lo haga con mala intención, pero menosprecia. Y eso sucede siempre, hermano. Lamentablemente sucede. Y acá cuando venimos a la iglesia, venimos, nos sentamos, estamos tranquilitos, siempre va a haber alguno que predique. Y estamos tranquilitos, porque no tenemos esa responsabilidad de tener que ser los que repartan la palabra del Señor. Es muy delicado, ¿no? Bendito Dios. Y en este día el Señor me ha dado esta responsabilidad de hablar de la palabra del Señor. Por eso estoy haciendo esta referencia, hermano, no por justificarme, yo no tengo nada que justificarme. Pero sí para hablar de la palabra del Señor. Aleluya. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Cuánta paciencia tiene que tener el ministro? Y hablo en general, ancianos, pastores, evangelistas, diáconos, todos. Todos tienen que tener paciencia, ser pacientes con aquellos que son, que no están obedeciendo al Señor. Como en este caso, ¿cuántos hermanos que no vienen? Cuando viene hay que tener paciencia, hablarle con paciencia, enseñarle y volver a recalcarle las cosas para que entiendan. Y no es sencillo, ¿no? Porque quiera o no quiera, el ministro también tiene sus debilidades. Aleluya. Y no deja de ser hombre. Y como hombre se cansa. ¿Y para qué tanto? Tengo que estar explicando tanto, tengo que hablar de tanto y no explicar. Se pone mal. Delante de Dios se pone mal. Pero Dios tiene misericordia. Amén. Y renueva la fuerza en el ministro. El ministro es un hombre comprado con la sangre de Jesús. Amén. Con la diferencia que Dios lo eligió para que sea un líder. Amén. Y cualquier, a lo que Dios elige, Dios lo apoya. Sí, Jesús. Bendito Dios. Pero el hombre es hombre, hermano. No deja de tener debilidades, no deja de tener emociones, sentimientos. Pero hay una ventaja en esto, que Dios siempre lo está apoyando. Bendito sea Dios, para que tenga ánimo. No es cualquier cosa, a veces uno viene desanimado. Viene con poca fuerza y nadie sabe nada de eso. Porque el ministro que hace, dobla sus rodillas, clama a Dios en lo íntimo, y Dios lo escucha. Bendito sea Dios. Esta es la realidad. Aleluya. No estaba en mi pensamiento hablar de esta manera. Pero Dios sabe por qué tengo que hablarlo. Puesto que Él también está rodeado de debilidad. Esto no es sencillo, hermano. Bendito sea Dios. Pero siempre hablo yo de una cosa importante, que es la oración. ¿Sabes que la oración del cielo es más importante? Dios más la escucha. ¿Por qué, hermano? Porque le ha dado una responsabilidad grande. Más lo escucha para que se anime, para que no desmaye, que siga adelante y que tenga buen ánimo de hacer su función. En este caso, como el Señor me ha dado esta responsabilidad de hablar de la palabra del Señor. Entonces me estoy refiriendo a la gracia de Dios que nos es concedida. Y
Y el pueblo también debe entender. Que Dios da gracia. Pero cuando nosotros nos ponemos firmes, estamos en obediencia al Señor. De lo contrario, lo que hacemos es carga. Porque no hacemos caso al Señor, porque dudamos, decimos, ¿qué sabe este hombre? ¿Qué me viene a enseñar? ¿Qué quiere decir? No le entiendo. Todo eso causa peso en la iglesia. Y saben que el ministro lo siente, ¿eh? He podido comprobar, hermano, que realmente es cierto. Uno está acá arriba y siente el peso. Aleluya. Cuando viene, cargado, se siente el peso, hermano. Bendito, siempre está orando, Señor, siempre. Bendito Dios. Para poder soportarlo, hermano. Aleluya. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces uno se sacrifica en muchas cosas, se abstiene de muchas cosas para obedecer al Señor. Porque el Señor lo que requiere es que el ministro sea ejemplo, no sea siempre una figura que esté en la plataforma, ¿no? Sea un ejemplo en conducta, en obediencia, en santidad y sobre todo de ser obediente a la palabra del Señor. Eso hablaba que es muy delicado, hermano, el ser ministro. No es fácil. Bendito sea Dios. Y también lo que tiene que tener el ministro, mucho cuidado de no hablar cosas que sean hirientes a los que escuchan. Por el contrario, tiene que ser para hablar para que todos entiendan que todo es a favor de él. Bendito Dios. Para ánimo del pueblo, o no para desanimarlo. Aleluya. Y hoy en día, hermanos, hay muchos que son fáciles ministros. ¿Por qué es fácil? Porque no tiene que predicar conforme a la Biblia, sino conforme a su deseo. Es fácil. Hermano Damián, no tenga problema que mañana va a tener tu casa. Es fácil. Pero eso no viene de Dios, viene de la carne. Pero qué difícil es para un ministro tener que dirigirse al pueblo y decir, hablar del pecado. No es fácil. Y ahí es donde el ministro tiene que tener cuidado y ser consciente que tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo para hablarlo conforme a lo que Dios da. Porque siempre Dios va a dar para la bendición del pueblo. No para un entusiasmo pasajero, sino para consuelo, para ánimo, para fortaleza espiritual que el pueblo necesita siempre. Por eso viene a escuchar la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Y por ello que es muy delicado, hermano, la situación del ministro. Tiene que tener un discernimiento para saber que es el Espíritu de Dios que está hablando y no su propia boca o su propio yo, que está alimentado de codicia. Pero el ministro que Dios elige tiene que tener mucho cuidado. Bendito sea Dios. Y no estamos aquí simplemente porque estamos. Estamos para que Dios nos hable, nos fortalezca y nos anime. De manera que cuando salgamos de acá tenemos buen ánimo de volver otra vez. Gracias. Aleluya. Al principio, la palabra de Dios se estuvo hablando, hermano, de que hay que luchar hasta el final por la salvación. Alabado sea Dios. Y esa es una de las cosas
que debe cuidar el ministro en el pueblo, de que el pueblo escuche lo necesario y justo para la bendición de su vida. No cosas ligeras, no cosas vanas, que no sirven de nada. Bendito sea Dios. Y debe ser imitador del Señor. En todo. En todo debe ser imitador. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Sí? Dios llamó a Aarón en ese tiempo. Y hoy en día tenemos el pastor. Pero el pastor no puede estar solo. Entonces tiene que tener compañeros. Pero compañeros que le ayuden realmente para bien. No compañeros que vengan aquí y hablen pavadas. Bendito sea Dios. Y de todas estas cosas yo no estoy hablando simplemente por mí, sino por el pastor, la hermana, que somos los que estamos encargados, hermano, de dirigir, se puede decir, esta congregación. Y lo tenemos que hacer con mucha sutileza, delicadeza y con mucho amor. Bendito sea Dios, para que el pueblo tenga crecimiento espiritual. Y que no piense, no, ¿para qué voy a ir si siempre hablan pavadas? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Mire qué humildad la del Señor. Él no se hizo sumo sacerdote. Él no se hizo ningún cargo. Y era el Hijo de Dios. Aleluya. Pero Dios lo eligió para que Él sea el sumo sacerdote y nuestro sumo sacerdote. Amén. Sobre el cual está puesta toda la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros debemos imitar al Señor siempre. Qué delicado, hermano. Estaba pensando en ello. ¿Cuántas veces el pastor se ha sentido solo, hermano? Y le ha dolido la actitud de muchos que antes venían y ahora no vienen. Pero él tiene un consuelo. Porque se apoya en el Señor. Aleluya. Y el Señor que entiende, que comprende, que nos ama, Él trae consuelo. Y trae el ánimo para seguir adelante. Bendito Dios. No es fácil, hermano. Alabado sea Dios. Gracias por tu luego Dios me está dando, porque debemos entender, hermano, que estamos en un lugar donde solo el Señor nos puede dirigir en todo. Bendito sea Dios. Para que tengamos en cuenta, hermano, que la posición del ministerio no es fácil. Es más difícil de lo que parece. Eso es que al principio el ministro tiene que renunciar a muchas cosas. Y tiene que hacerlo con agrado, sin dolor. Así lo hizo el Señor Jesús. Él renunció a su reino, renunció a su cargo, para que hoy nosotros podamos deleitarnos en su palabra, en su presencia divina. Me parece que no estuviera. Pero solo pensar que la palabra dice que donde 2 o 3 reunidos están, Él va a estar y está escuchando atentamente y mirando cada pensamiento. Porque conocen nuestros pensamientos. Cuando nos agradamos, decimos, querido, que estoy escuchando tu palabra, Señor. Ahí cuando el Señor se agrada mucho más todavía. Bendito sea Dios. Y Cristo nos dio de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bendito Dios. Otra de las cosas que el ministro debe tener, temor reverente, sabiendo que estamos delante de la presencia del mismo Dios vivo, poderoso Dios. No tomarlo a la ligera, ¿no? Eso siempre se enseña de la palabra de Dios. Y a veces se lo toma a la ligera al predicador. Y no es así. Cuando nosotros aprendemos a respetar todo, Dios se agrada. Y entramos en obediencia al Señor. No simplemente por el momento, no. Dios se agrada siempre. Y que nos mantengamos en el Señor, bendito Dios, para que Él se agrade. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Oh, qué grande, Señor. Todo lo hizo para dar ejemplo. Él no vino simplemente al mundo a decir, bueno, yo lo salvo y ya está, no. Hizo mucho más. Él padeció, sufrió, no dejó de ser hombre en todo, con sentimientos, con emociones como nosotros, para enseñarnos. ¿Por qué, hermano? Para que tengamos en cuenta nosotros que no es difícil lo que la palabra nos dice. Porque Él se sometió a la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Y tuvo su recompensa. Aprendió la obediencia. Quiere decir que antes el Señor era obediente, no. Que lo hizo en forma humana para que nosotros también tengamos en cuenta que se puede obedecer. Que también nosotros podemos hacerlo porque Él ya lo hizo. Si Él mismo dice en la Biblia que se despojó de todo aquello que Él tenía. Se despojó de ser hijo de Dios para ser hombre. Quiere decir que tenía los mismos sentimientos que nosotros, las mismas emociones que nosotros. Y aprendió la obediencia, dándonos ejemplo a nosotros. Él no usó del poder que Dios le había dado, que tenía como hijo de Dios. Para decir, bueno, a estas cosas no le doy importancia y luego poder, no, hermano. Se despojó. Quiere decir que él no tenía ni autoridad, no tenía poder, nada en ese momento de parte de Dios, de los celestiales, digamos. Aleluya. Y como hombre, padeció por nosotros. Aleluya. Miren qué delicado todo esto. Y como ministro nosotros también tenemos que aprender. No digo que ya somos obedientes, no. Estamos procurando llegar a la obediencia también. Bendito sea Dios. Estamos aprendiendo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está el punto de la predicación de hoy. La obediencia. Si el Señor aprendió la obediencia, ¿por qué nosotros no podemos aprender la obediencia al Señor? ¿Cuánto cuesta, hermano? Bendito Dios. ¿Cuánto cuesta? Aleluya. Y nos olvidamos muchas veces que tenemos una herramienta poderosa para poder llegar a obtener la obediencia, que es la oración. Aleluya. Aleluya.
Y Dios cuando elige a un ministro le da las armas. Aleluya. Le da las armas. ¿Y cuál es el arma principal que tiene el ministro? La que tuvo el Señor, el Espíritu Santo. Porque Él nos guía a toda verdad y toda justicia. Cuando procuramos poner nuestra mirada en el Señor, decimos, Señor, yo quiero entrar en tu obediencia, quiero servirte cada día de mi vida, a pesar de las debilidades. Y Dios se compadece, hermano. Bendito sea Dios. Porque no va a elegir un ministro y luego lo va a desechar. Si el ministro está en obediencia, no lo va a desechar. Aleluya. Y ven por un caso. Job, con todo lo que pasó Job, él no desobedeció al Señor. Y él dijo, solamente lo bueno recibiremos de Dios y lo malo no. Ayúdalo, Señor. Quiere decir que las pruebas, dificultades, enfermedades, todo van a venir. Aleluya. Pero si nos refugiamos y obedecemos al Señor, salimos adelante. Aleluya. No sé qué pensamiento tenemos, no sé qué situación están. Pero Dios conoce a cada uno. Aleluya. Camila, esfuérzate. Que hay gran bendición para tu vida. Solo mira al Señor. No mira tu costado. Aleluya. Firme. En cada oración Dios te va a responder. Alabado sea Dios. Pero acuérdate del Señor. Acuérdate de los sacrificios del Señor. Y vas a ver que la victoria siempre va a estar a tu puerta mientras tú estés clamando. Aleluya. Y recíbelo de parte del Señor, hermano. Bendito sea Dios. Aleluya. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Dios. Cuando aprendió el Señor la obediencia, ¿qué pasó? Fue crucificado. Y ahí él sí se hizo autor y consumador de la fe. ¿Autor por qué? Porque él fue obediente. Y él dijo que debíamos tener fe. Y la consumió. ¿Por qué? Porque no se desesperó y esperó en Dios. Aleluya. ¿Por qué esperó en Dios? ¿Porque él iba a morir? No. Porque él iba a tener la muerte digna que él se había propuesto. A él no lo mataron. Se sacrificó hasta todo, hasta el final. Fue clavado en la cruz, lo derramando en su sangre. Pero a él no lo mataron de esa manera. Porque él dijo, Dios mío, encomiendo mi espíritu. Ahí expiró. Cuando él dijo, encomiendo mi espíritu, ahí murió. Y en gloria, hermano. No muerte como un impío, sino muerte en gloria. Porque él se glorificó a sí mismo en el último momento. Y fue recibido por Dios y fue ordenado como sumo sacerdote. Bendito sea Dios. Y muchas veces nosotros menospreciamos el sacrificio tan maravilloso del Señor. Es humana, oiga, tú no ves la iglesia. Y menospreciamos la sangre del Señor, esa sangre derramada, ese sacrificio maravilloso. Bendito Dios. Que muchas veces se ha dicho aquí, por un dolor de uñas ya no queremos venir a la iglesia. Y estamos en desobediencia, porque no aprendemos a obedecer. Porque cuando aprendamos a obedecer, hermano, vamos a tener la corona de vida. Porque mientras tanto vamos a seguir sufriendo.
Vamos a seguir teniendo problemas, hermano. Se va a hacer pesado el venir a la iglesia. Va a parecer que Dios no está con nosotros. Y es allí cuando nosotros debemos clamar como clamó el Señor. Que dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Estaba sacrificado, así lo dijo. Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo el Señor. Pues era grande el sufrimiento, hermano. Pero Él venció. Él venció y se compadece de nuestras debilidades. Pero requiere obediencia, hermano. ¿Cuántas veces escribimos esa palabra? Orar, orar. ¿Cuántas veces? Y no obedecemos. Aleluya. Debemos aprender a la obediencia, hermano, para que tengamos siempre la victoria en nuestra vida, hermano. Bendito sea Dios. Porque Dios siempre se va a compadecer de nosotros. Y Él siempre se va a compadecer de nuestras debilidades. Porque Él ya lo pasó. Bendito sea Dios. Y Él es el mejor ejemplo que tenemos. Por eso hablaba de los ministros, hermano. Porque tratan y procuran ser ejemplo del Señor. Y vivir la vida que padeció el Señor. Bendito sea Dios. Muchas veces dijiste, hermano, no cosas. Veo al hermano pastor que no se preocupa, al hermano Pablo que no se preocupa. Y no es así, hermano. Muchas veces lo expresaste que no es así. Ahí estás equivocado. No, hermano. No saber el sufrimiento de los niños. No saber, hermano. No saber la soledad que se siente muchas veces. No saber la amargura que se siente. No lo saber, hermano. Y hoy Dios te está hablando para que entiendas. Bendito sea Dios. No para reprenderte de ninguna manera, sino para que aprenda, hermano. Porque acá el pastor no va a venir acá. Hermano, no estoy triste. No, hermano, no viene a ver. El anciano no viene para decir, hermano, estoy triste porque me pasa esto. No. Cuando pide oración por su vida espiritual y nada más. Lo demás él lo vuelve en oración a Dios. Y es así, hermano. ¿Cuántas veces escuchamos al pastor, hermano, estoy triste porque los hermanos no vienen a la iglesia? No, él no dice eso. Él ora al Señor nada más y pide oración para que todos apoyemos. Y todos tenemos que apoyar en oración. Bendito sea Dios. Eso se habrán entendido, hermano. Porque hablé al principio de los ministros. Pero era necesario que alguien hablara alguna vez. Y si Dios me dio esta palabra, bendito sea Dios que gracias al Señor he podido obedecer. Y no ha sido porque quiero hablar a mi favor, de ninguna manera, no me sirve de nada. Aquí el autor y consumador de la fe es el Señor y nada más. Acá nuestro jefe es el Señor, nuestro patrón es el Señor. El que dirige nuestro corazón es el Señor. Y el que se le ocurre hablar de una palabra es el Señor. Él da lo que Él quiere. Él da como Él quiere. Simplemente tenemos que procurar ser obedientes. Bendito sea Dios. Alabado. Así que recuerda, hermano, que siempre tiene que orar también por los ministros. Porque son los responsables de que la iglesia siga adelante, son los responsables de traer la palabra. Que no es fácil. No cree que es fácil. Pero cuando comienza la prueba, el Señor nos va a probar a todos. A ver si uno desmaya, ¿no? Ahí los quiero ver. No es fácil. Y no elige, el Señor no elige ministros porque son superhombres. Esta vez, hermano, que le doy aquello bastante bueno. ¿Y quién te apoya? ¿Quién te apoya? ¿Quién nos apoya, hermano, en los momentos de vida?
Pedimos quiso, pedimos oración, hermano, ore por mí porque estoy así. Y no sabe cómo está el niño. No sabe cómo está el pastor. Pero el pastor tiene que ser obediente. Y lo hace. Y ora. Santo. Y Dios siempre va a obrar. Por la obediencia. Bendito sea Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Santo. Él fue tentado en todo también, hermano. Pero venció. Gracias. Venció y en la obediencia fue total. Bendito sea Dios. Gracias, Jesús. Y hasta aquí la palabra del Señor, hermano. Gracias. Que Dios bendiga mucho a tu vida. Y recuerden, Lo que lo comentaba, él venía de Salem. Habla de Salomón también. Ahora venía de Salem. ¿Qué es Salem? Entonces, Salem paz. Aquí quiere decir Salem. Salem, él venía de Salem, el color del sacerdocio. Y ese fue dado a Jesús. Jesús, o sea, Melquisedec es un tipo de Jesús, que no tiene principio ni fin. Jesús dijo que yo soy primero y el último. Él no tiene principio, no tiene principio, no tiene fin. Sabemos nosotros. Amén, que Dios nos ayude. Amén, así lo venimos, obedecer. Sí, sí. Vamos a poner el sábado culto, domingo de la mañana ayuno.